Bien, mis hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 8. Estaremos continuando nuestra serie. La serie se llama Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y hoy estaremos en un mensaje de los versículos 26 al 40 del capítulo 8, que es la historia de Felipe con el etíope. Y he titulado el mensaje Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu. Hechos de los Apóstoles 8, 26. Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis hermanos, este pasaje es la continuación del ministerio de Felipe. Pero es un pasaje, o todo el capítulo 8 es un capítulo parteaguas en el libro de los Hechos. Recuérdate que el libro de los Hechos está entre dos eras. Venimos saliendo de el entendimiento del Antiguo Testamento, que había un Mesías prometido que redimiría al pueblo, y que el método de salvación era básicamente por cumplir la ley mosaica. Pero había promesas de un Mesías. Y con la venida del Señor Jesucristo, estos apóstoles han creído, han depositado su fe en algo que es totalmente cierto y verdad, que Jesucristo era ese Mesías prometido. Y entonces está esa transición de la cruz, y luego la venida del Espíritu Santo es el inicio de la iglesia. Y recuérdate, ya lo dije en varias predicaciones, que el mensaje o el texto lema del libro de los Hechos es Hechos 1:8, y me seréis testigos. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, el libro se puede bosquejear así: del 1 al 7 están en Jerusalén, del 8 al 11 están en Samaria, en Judea. Ahorita estamos en Samaria. Ellos están siendo testigos. Y aquí vemos la soberanía de Dios llamando a Felipe a dejar el ministerio prominente, exitoso que tenía de avivamiento en Samaria. Imagínate por esto. Me encanta que Lucas se encarga de decir: ve allá, es un camino desierto. ¿A quién le voy a ir a predicar? Es un camino solo, a las piedras, a los alacranes, a las serpientes. Deja los samaritanos. Vimos a Simón el mago convirtiéndose, bueno, con una conversión falsa. Vemos a la gente convirtiéndose. Lo vemos a él en la iglesia, siendo un tremendo diácono, sirviendo, lleno del Espíritu Santo. Lo vemos llevando el evangelio a los samaritanos, y ahora lo vemos
mandado por el Señor a un camino desierto, podría preguntarse, oye, Señor, ¿estás seguro que no te estás equivocando con el mandato que me está dando? Y veremos que los siervos del Señor son siervos dispuestos, disponibles y obedientes a la voz del Espíritu. Recuérdate estas tres, lo estaba queriendo poner con 3 Ds para que se lo recordaran en su casa. Los siervos del Señor son dispuestos, disponibles, pero no encontré la tercera D, y obedientes a la voz del Señor. Por eso el título del mensaje es Guiados por el Espíritu. Así que veremos 2 secciones de este pasaje. 2 secciones. La primera sección, un hombre guiado por el Espíritu. Es lo primero que veremos. Y lo segundo, un evangelismo guiado por el Espíritu. Acuérdate esto, los siervos del Señor son dispuestos, disponibles y obedientes al Señor y a su Espíritu. Vamos a lo primero, un hombre guiado por el Espíritu. Vemos en el pasaje a Felipe y en el versículo 26 dice: un ángel del Señor le dijo, Felipe, levántate y ve hacia el sur. Ahora, yo sé que es raro este lenguaje de que un ángel esté dando direcciones, pero pareciera tan natural para Lucas en este pasaje, en otros pasajes, que un ángel le dijo que un ángel les abrió la puerta de la cárcel, porque estamos entre las 2 eras. Este suena más como los pasajes allá de Eliseo, como los pasajes de Elías, porque al final también hay una situación extraña que dice, ya no lo vio más el eunuco, fue arrebatado. Esto a lo mejor son cosas que no entendemos cómo Dios estaba obrando en estos 2 tiempos. Pero la verdad que la Biblia enseña que los ángeles son servidores del Señor y a la vez son ministros del Señor y servidores de su pueblo. Ellos no anuncian el Evangelio, pero facilitan para que el pueblo de Dios anuncie el Evangelio, pero le habla y le dice, levántate, levántate. Felipe venía de un gran avivamiento, como les digo, venía de ver una ciudad entera convirtiéndose. Él pudiera gozar de sus laureles o, entre comillas, de su éxito ministerial. Es como si yo estoy disfrutando aquí de un crecimiento en la iglesia y más avivamiento. Y me dice, ¿sabes qué, Roberto? Vete allá, a tal lugar. Y tú dices, ay, Señor, ¿para qué? ¿O cómo? Y mis hermanos, cuando estoy diciendo dispuestos, disponibles, me refiero a esto, que los que son de Cristo son guiados por la voz del Espíritu Santo a sus corazones. Ahora, muchos resisten este término porque dicen, pastor, espérese, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tienes toda la razón. Esta es la palabra autoritativa, verdad, y no hay duda, no hay cuestionamiento. No es tal vez es la palabra de Dios o ese versículo no me gusta. Aquí está la palabra de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Pero estamos hablando de la guía del Espíritu. De cosas que no están explícitas acá. Como por ejemplo, ¿qué trabajo tomo? Muchas veces vienen a consejería algunas personas y me preguntan, pastor, ¿será que esta es la persona con la que me debo casar? ¿Será que me voy a esta ciudad o me quedo en esta ciudad? ¿Agarro este trabajo o agarro este otro trabajo? Y qué complicado para uno de pastor dar una respuesta directiva. Porque nosotros no somos la palabra de Dios ni la voz del Espíritu. Imagínate que hay personas o pastores que hemos dado un consejo y dices, no, quizás no sea la persona que te conviene para casarse, y era la persona que Dios tenía para la persona. Y te quedas con la amargura, el pastor me dijo. Por eso es que yo creo que tú debes de entender que el Espíritu Santo ilumina la palabra y te hace obedecer la palabra. Y mi objetivo con este mensaje que se llama Guiados por el Espíritu es que tú estés sensible a las oportunidades que Dios te da y a lo que Él te está llamando. Mira cómo dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hay un elemento que el Espíritu Santo hace en las cosas que no están claras en la Biblia, y es su guía, y no debes de tener temor. Aquí un ángel le dijo, levántate y ve.
siendo probablemente algo difícil, siendo algo que no fuera de su agrado. Muchas veces, mis hermanos, cuando te hablo de disponible y dispuesto, a lo mejor el Señor te pide algo que no sea de tu agrado. No, pastor, es que yo no tengo mucha gracia con los niños y a veces te estamos invitando, necesitamos una maestra de niños. Aquí la pregunta es, ¿te está llamando el pastor o la maestra o la directora del ministerio o te está llamando Cristo? Recuerdan que cuando vino Mark nos compartió aquí un testimonio que él entra al ministerio y él quería pues ser pastor, predicador, y le dicen, la única oportunidad que tenemos y queremos que la hagas, le dice el equipo pastoral, es que dirijas la alabanza. ¿Se recuerdan de esta ilustración? Y dice, yo no canto, pero nada. Y le dice, comenzó a dar excusas, yo no canto, yo no sé, no tengo entonación. Le dice, es que queremos que dirijas la parte de canto, la parte de música la puede hacer otro hermano, queremos que dirijas a la iglesia en adoración como pastor. Y él dice, y el Señor me puso a estar dispuesto. Y no solo es el caso de Mark, es el caso, tengo otro amigo que estudió el seminario y el Señor pone una carga o recibe una invitación para ir a Costa Rica. Llega a Costa Rica, los pastores de ese lugar no le daban ninguna oportunidad y le dicen, oye, ¿qué otros dones tienen? No, pues que sé un poco de albañilería. Lo pusieron a hacer surcos para unas canaletas de agua y un día llorando y quejándose con su esposa, Señor, estudié tantos años teología, me entregué para estar haciendo surcos de agua. Y el Señor le dijo, es que es lo que quiero formar en tu vida esa voz del Espíritu y que tú estés sensible a ella. El ser guiado por el Espíritu no está peleado con el ser bíblico. No estamos hablando de impresiones, de emociones. El Espíritu, en otras palabras, te lleva a obedecer su palabra. El Espíritu no te va a guiar a ningún pecado. El Señor no tienta a nadie ni hace nada mal. Pero tú necesitas comenzar a practicar esto. Yo se lo digo de una forma bien práctica. Yo no sé, en los primeros años a veces no sabes la dirección exacta, pero la impresión del Espíritu del no se conoce desde el inicio. No sé si les ha pasado que estás tú queriendo tomar una decisión y allá el Espíritu Santo te dice no, no, no. Y que hacemos muchas veces, vamos y hacemos lo contrario. Hermanos, los que son de Cristo son guiados por el Espíritu. ¿Cómo sabes qué trabajo tomar, a qué ciudad mudarte, a dónde te está guiando el Señor, a evangelizar, a qué ministerio? El Señor quiere hacerte un hombre sensible, una mujer sensible a su espíritu. Pero este pasaje no solo nos muestra que él era sensible a la voz del Espíritu, sino que era obediente. Y esta parte, mis hermanos, ha sido resistida. Yo muchas veces no quiero dar la impresión que los pastores que creemos en la soberanía de Dios o los pastores reformados no entendemos que hay un llamado a la obediencia. El problema es que muchas veces se ha mal enfocado la obediencia. Hay un entendimiento en la iglesia cristiana que por cuanto yo obedecí, entonces yo tengo un mérito. Obedezco, igual bendición. Eso es Antiguo Testamento. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si tú obedeces, es por la pura obra del Evangelio en tu vida. Pero aquí vemos a un Felipe que en el versículo 26 le dijo, levántate y ve hacia el sur, que desciende. ¿Y qué hizo? No se quedó pensando, ay Señor, hombre, ¿y ahí a quién? Ay, yo siempre quise ser el pastor predicador de la iglesia y me están pidiendo que sea el líder de niños. Yo siempre quise ser el cantante de la alabanza y ponen al otro hermano disponible, pero obediente. Obediente. La obediencia a Cristo no, escucha esto, no gana ningún mérito, pero es el medio que Dios usa en el evangelismo. La tentación de las iglesias reformadas en el evangelismo es decir este argumento entre comillas, si Dios ya sabe quién va a ser salvo o a quién escoge para salvación,
¿por qué evangelizar? Y este pasaje nos muestra todo lo contrario, que Dios usa instrumentos. Dios usa instrumentos. Dice un comentarista, el Señor de toda la creación ha ordenado hacer su obra a través de nosotros. ¡Wow! No a través de ángeles. Ahora, una pregunta, ¿tú crees que el Espíritu Santo no puede convertir a alguien solito? Claro que sí. De hecho, ha habido la experiencia de muchos que la palabra les ha iluminado y se han convertido en su cuarto, en su recámara. Pero el Señor, dice este autor, de toda la creación ha ordenado hacer su obra a través de nosotros. Nuestra parte, dice este comentarista, es la búsqueda de la guía del Espíritu Santo y la obediencia a su voluntad. ¿Estás escuchando? Las dos cosas que vemos en Felipe. Señor, tú puedes salvar a mi vecino sin que yo me meta. Pero mi parte en la misión, iglesia, nuestra parte en la misión es buscar la guía del Espíritu Santo y obedecer en ir. La gran comisión dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te dice, piénsale, escribe libros, manda cartas. No, id pues. Y si no hubieran habido misioneros como Felipe, obedientes, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Yo sé que vas a decir, el pastor, en la soberanía de Dios no existe el hubiera. Estoy diciendo que un elemento de la misión es la obediencia a la misión. A predicar. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No creen en Él. ¿Cómo lo van a invocar? Porque el versículo previo dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero mira después, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y tú puedes decir, pues que oigan en las predicaciones de internet, o que oigan en la naturaleza, ¿no dice que predica? Pero mira luego lo que dice Pablo, ¿y cómo oirán sin que nadie les predique o proclame? No es tal cosa como yo con mi testimonio predico nada más. No, la palabra habla de comunicación oral, en vida y en testimonio. ¿Cómo va a creer alguien? ¿Cómo va a creer tu vecino si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Por ejemplo, Adoniram Judson fue el primer misionero estadounidense en India, de hecho en Burma, una de las islas ahí pegadas a India. Este hombre perdió 7 hijos y 2 esposas en la misión. Ahora, yo digo, ¿por qué alguien va a ir a sufrir tanto? Estuvo preso 17 meses y no regresó a Estados Unidos en 38 años. Pero lo más trágico, que no vio ni un fruto de convertido hasta los 6 años después de haber llegado. Picando piedra, picando piedra. ¿Por qué? Porque dentro de aquel hombre que el Espíritu Santo pone una necesidad y un llamado, no le queda opción. Acaba de orar Andrés, nos libertó del pecado para hacernos obedientes a Cristo. Antes servías con vuestros miembros, dice, a la iniquidad. Ahora presentaos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos, ya no a la iniquidad, sino a la justicia. Dios te dio un trasfondo, Dios te dio una preparación, Dios te dio el habla, Dios te dio los contactos. Tú trabajas en ese lugar con un propósito divino. Tú estás en esa colonia con un propósito divino. Iglesia, nosotros estamos en esta colonia con un propósito divino. Qué trágico sería que nunca salga el evangelio de estas 4 paredes. No somos como de la secreta, como espías de doble, ¿cómo se llama eso? De espías secretos que no sabes, ellos aparentan, ¿no?, que es un ingeniero, que es algo, pero son espías.
Decía, la vez pasada mencioné que el pastor Carlos dijo que en los años 70 había un eslogan: si fuera ilegal ser cristiano, ¿cuántos de nosotros estaríamos en problemas? A lo mejor algunos ningún problema, porque no se nos nota. Y hermanos, yo no traigo aquí un regaño, sino que la verdad es que muchas veces es bien fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Es bien cómodo, aquí cantamos bien duro, aleluya, aquel que me salvó. Pero también hice lo mismo en el otro servicio y hizo el mismo ruido el micrófono, disculpe. Pero es que aquí cantamos y hermano, Dios te bendiga, y los grupos de comunión, y entonces nos volvemos un reino sin pensar que Dios en su soberanía no lo necesita. Él es el dueño del cielo y la tierra, y su espíritu podría convertir personas solas, pero Él designó el instrumento de la predicación y del evangelismo para alcanzar personas a Cristo. Dice el pastor John Piper en el libro Finally Alive, que significa finalmente vivo: ¿qué se necesita para que miles de creyentes en nuestras iglesias se vuelvan apasionados por llevar el evangelio a los no creyentes? Esa es la pregunta a él. Una de las razones por las que no lo hacemos como deberíamos es que la vida en los Estados Unidos es tan entretenida que tener pensamientos de la necesidad eterna y espiritual es muy difícil, ya que el mundo es tan interesante y entretenido. Se siente raro que nosotros u otros seamos incomodados con el pensamiento de la gente pereciendo. Esto es pesado, pero América es liviana. Hermanos, la iglesia estamos, y me voy a incluir, estamos muchas veces distraídos. No sé si existe esta palabra, por favor, los que hablan muy bien español no me regañen, pero estamos ensimismados. Mis broncas, mis problemas, que el hermano en la iglesia, mi matrimonio, mis niños, y no estamos pensando en lo eterno. Eso es si estamos distraídos con nosotros. Ahora aquí el pastor Piper dice: estamos distraídos con el mundo, con lo entretenido. ¿Cuántas personas no alcanzadas hay? ¿Cuántas personas están como este etíope sin Cristo por un alma? Dejó su ministerio. Yo fui desafiado. Él no era de los 12, ni era de los, se les conoce Big Three, de los 3 grandes apóstoles. No era Pedro, Juan, ni Jacobo. Él era simplemente uno de los 7 diáconos, pero dispuesto, disponible y obediente a su Señor. Hermanos, en este primer punto que se llama un hombre guiado por el Espíritu, quiero decirte que Dios quiere hacernos sensibles a su Espíritu. Para muchos, y escucha esta frase por favor, tú y yo seremos el único medio de gracia para que escuche el Evangelio. ¿No te da terror eso? Ayer hablaba con alguien evangelizándolo y me acordé de un amigo que llegó a los pies de Cristo a raíz de la muerte de un creyente. Pero no creas que fue un testimonio de imitar mucho. Él llega al funeral y encuentra que en el funeral de su amigo están cantando, adorando, y el pastor le comparte el evangelio y él viene a los pies de Cristo. Y él dice: estudié toda la secundaria, la prepa, la universidad, éramos amigos del béisbol y nunca me dijo que era cristiano. Nunca me habló. Ahora, cuando yo oí eso, dije: ¿cómo es posible que van a haber personas que van a llegar ante el juicio del Señor y tú pudiste ser un medio de gracia para su vida y te dio vergüenza? Muchos dicen que la gran comisión se podría llamar la gran omisión. Yo estoy contento con la gente que está viniendo de otras iglesias, nos honran porque venimos, porque dicen hay palabra. Gracias a Dios que ven eso. Todos los pastores deberían de predicar la palabra, pero nos honra, son bienvenidos, queremos hacer familia para ustedes. No queremos sacar a nadie de sus iglesias. Ahí, si ustedes tienen su pastor, quédense en sus lugares. Pero realmente este mensaje me ha desafiado a que crezcamos en el uno a uno, en tener carga por los
perdidos. ¿Te has puesto a pensar que las razones de las circunstancias que vives es a lo mejor para evangelizar a alguien? Les dije la semana pasada, decía ahí el rótulo, se solicita costurera. Yo pensé, qué bueno que una hermana de la iglesia costurera viniera a trabajar aquí, no para coser bien o para que me cobre barato, sino para que evangelice. Imagínate que cada uno de ustedes tiene un cuartel fuera de la iglesia, su trabajo, la escuela de sus hijos. El Señor pone oportunidades únicas para que seamos de bendición, y el Señor quiere nuestra obediencia a ir y a ser discípulos. No se trata solo de pensar, sino como Felipe, hay que dar pasos concretos, hay que moverse, a veces incómodos. Hermanos, incluso lo que has hecho por servir a Cristo muchas veces es incómodo. No nos gusta ponernos de ejemplo, pero bueno, lo voy a citar. Voy a poner de ejemplo a Andrés para no ponerme de ejemplo yo. Él vivía en Estados Unidos. Yo espero que él haya oído la voz del Señor que le dijo, ve a Guadalajara. Que no sea mi voz o la invitación de Luis. Entonces, si él tiene el foco, o el enfoque, más bien dicho, el foco se dice en inglés, el enfoque de decir, estoy aquí por la misión, que es predicar a Cristo. Entonces eso lo va a ayudar a sostenerse, como Adoniram Judson o como otros. No que vas a perder, no te preocupes, hermano. Confiamos que no vas a perder hijos de mi esposa. Pero aún si algún siervo, o a ti aquí en lo sencillo en la iglesia, oye, te invito, oigan, los invito a que vengan a servir en la alabanza. Ay, no, pastor, es muy temprano. Oye, que hay necesidad en el ministerio de adolescentes. Ay, es que no se me dan los adolescentes. Entonces, un siervo guiado por el Espíritu es, ¿ya se aprendieron las 3 palabras? Dispuesto, disponible y obediente. Segundo, un evangelismo guiado por el Espíritu. Ahora, el pasaje nos lleva a otra cosa. Se levantó y fue, versículo 27, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país en su carruaje y leía al profeta Isaías. Vemos que el Espíritu lo guió a un hombre, eunuco. Ahora, digamos en terminología moderna, el etíope con el que se encontró Felipe quizás sería como un ministro de finanzas. No se sabe con certeza si era un eunuco físico. Lo más probable es que sí. En el mundo antiguo los esclavos eran castrados desde niños para poder ostentar estos cargos. Y el reino de Etiopía no es la Etiopía actual, era un reino grande abajo de Egipto, hacia el oriente un poquito, hasta abajo, y la Candace era el título de la reina, como decir el faraón. Y él era el ministro de finanzas de la reina Candace. Pero llama la atención que este hombre era un temeroso de Dios. Dice el versículo 27, viene de adorar a Dios. Era un hombre probablemente que buscaba del Señor. Pero la ley en Deuteronomio 23:1 dice que los eunucos no podían entrar al templo a ministrar. Entonces, este es lo que se conoce como un prosélito o un casi prosélito, dicen varios comentaristas, por el hecho que si era eunuco físico, la ley le impedía entrar. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil. Este hombre era africano, un gentil que se había convertido al judaísmo. Pero si no lo habían convertido en prosélito, probablemente por su estado físico de eunuco, lo que la Biblia nos deja claro es que era temeroso de Dios. Pero algo que me impresiona de la historia, que dice que viene leyendo el rollo de Isaías. Desde ahí yo veo la soberanía de Dios. Viene leyendo un pasaje claro del Evangelio. Pero 3 capítulos después de donde viene leyendo, hay promesas para los eunucos. Y las promesas tienen que ver con que un eunuco, un gentil, no podía estar
en la presencia de Dios era, va a sonar feo, pero era como un inmundo. Pero en Isaías el profeta promete que a través de la venida del Mesías, los eunucos, los extranjeros que vivieran para el Señor, iban a ser salvos. Y el etíope está a punto de ver eso convertido en realidad. Mira como dice Isaías 56:3. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar en nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y yo los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Todos los pueblos. Si este hombre traía el rollo, el pergamino de Isaías, y había leído esto no dice la Biblia que lo leyó. Él venía de Jerusalén y decía: yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo estoy buscando al Dios vivo. Miren, allá afuera hay gente que está buscando. No porque ellos sean buenos, porque la Biblia dice Romanos es la corrección. Perdón. Espérame, tantito, ponle. Romanos 3. Ay, caray, serán pilas. A ver. 1:1. Disculpen en sus casas, no sé si se escuchó, pero aquí soy un ruido bien fuerte cuando me muevo. A lo mejor si sigue voy a continuar con el micrófono de mano para evitar esa distracción. Dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Pero hay gente que comienza a buscar a Dios allá afuera por el mover del Espíritu. Dios está preparando a estas personas. Dios estaba preparando a este hombre. Y él soñaba con ser parte del pueblo, con ser aceptado, y estaba a punto de recibirlo, porque el que cree en Jesús, no importa de qué pueblo sea, no importa si es eunuco, no importa si es etíope, si tiene los pecados más horribles, el que cree en Jesús es hecho pueblo de Dios. Por eso quiero que pienses por un momento la importancia de que Felipe haya ido. Este hombre pudo haber seguido leyendo Isaías y quedado con la duda de decir: ¿y quién era este? Y seguir su camino de 1000 kilómetros hasta Etiopía. Pero aquel siervo dice que corrió, versículo 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Ahora, yo digo las citas soberanas del Señor. ¿Qué mejor pasaje para estar leyendo que Isaías 53? Como oveja fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Y mira la astucia que el Espíritu Santo le da en el evangelismo. Por un lado, nosotros no somos el Espíritu Santo, no convertimos a nadie, no sacamos decisiones, no podemos. Pero el Señor está preparando una gente que está a punto, nomás que la cosechemos, pero necesitamos anunciarle, mis hermanos. ¿No crees que alguien en tu trabajo ha estado meditando cosas? ¿No crees que nadie en tu colonia ha estado pensando: ¿y cómo puedo ser para ser salvo? Y tú nomás tienes que llegar y afirmar eso, y el Señor te va a dar una cosecha. Escogidos por la gracia de Dios. La soberanía de Dios no está peleada en el evangelismo con la responsabilidad humana. De hecho, hay un libro que así se llama: La soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el evangelismo, de J.I. Packer.
Porque muchos tienen este concepto: si Dios ya sabe quién va a salvar, ¿para qué le anuncio? No, no es así, mis hermanos. Déjenme, voy a ver si hago un ajuste aquí. Algo se movió. Ponle mute. Ahora sí, ya no va a haber problema. Ya me lo abroché. Gracias. No tengan vergüenza de decirme para qué. Esa era aquí que se movía, y cualquier cosa que vuelva a hacer ruido me pasas ese. Hermanos, otra cosa que el Espíritu Santo nos dé estrategia. Yo le llamo a esto una cita soberana. Dios preparando el corazón. ¿Lo ven? Cómo Dios había preparado al etíope. Pero es importante la construcción de puentes en el evangelismo. Veíamos hoy en un discipulado de arriba: nadie puede entrar al corazón de alguien si no ha construido una relación. Es la verdad. Nosotros debemos de pedir estrategia divina. Esa pregunta, mis hermanos, es un puente tremendo. ¿Entiende usted lo que lee? Yo no sé qué puentes tú puedes construir para llegarle a tus amigos, y te animo que lo busques. A veces estamos en el parquecito de la colonia, o estamos en el fútbol de los niños, y se acerca una mamá con mi esposa y le dice: oye, ¿cómo le haces con 3? Luego lo ven a los míos que andan ahí brincando, ¿verdad? Porque yo, le dijo una señora, estoy batallando con un adolescente. Tú puedes decir: pues ponles YouTube y para que se entretengan. O puedes tener una oportunidad ahí, un puente para predicar a Cristo. Tú tienes que ir a un análisis clínico, o como contábamos de nuestra hermana Marcia, que le dio un cáncer. Ella tiene la opción de estar renegando contra el Señor, quejándose, o verlo como una oportunidad del Señor para hablarle a otras personas que están viviendo eso. Me explico, construye puentes. Esa pregunta es una como estrategia divina, una cita soberana. Tú deberías de orar y decir: Señor, ¿a quién me estás guiando el día de hoy? El día de ayer yo los sábados le dedico mucho a la preparación del mensaje, pero un papá de un compañero de mi hijo me dice: llevemos a los niños a jugar. Y la verdad que los sábados de la tarde prefiero descansar, y luego que descanso me pongo a afinar el mensaje. Pero le dije a Gaby: estoy por predicar de la importancia de hablarle a otros que no son cristianos, no a los hermanos de la iglesia. Y este hombre quiere ser mi amigo y quiere ser amigo de mi hijo. Entonces voy a ir y voy a esperar el momento y le voy a hablar. Y así fue. Dicho y hecho. Jugamos, nos sentamos y le dije: mira, tal y tal cosa, y luego ¿quieres venir a la casa? ¿Quieres que continuemos aquí platicando? Que nos conozcan, que no somos ángeles. Soy un papá con retos, soy un esposo con retos, soy un hombre que le gusta el deporte, pero que hemos encontrado en Cristo nuestro Salvador. Y yo le voy a ser bien sincero, yo he sido desafiado, hermanos, porque a veces, como les digo, el púlpito y la iglesia somos buenos maestros, pero allá nos da vergüenza, nos paralizamos por el temor, no sé qué pasa. Pero estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, ese es el título de la serie, vivían como testigos. Es importante la construcción de esos puentes, pero el puente no es el fin. Tu testimonio no es el fin. No tengo nada en que platiques tu testimonio, pero la clave está en el versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, que dice, le anunció el evangelio de Jesús. Y otras traducciones dice las buenas noticias de Jesús. ¿Qué debe de predicar el evangelista? No prediques reglas, no prediques religión, eso no convierte a nadie. Miren, este mensaje, estoy hablando de una iglesia que es muy evangelista. De hecho, en el primer servicio, una de las familias de la iglesia trajo un invitado y me dijo
que la esposa había ido a la iglesia anteriormente, pero que él era ateo. ¿Y sabes por qué es ateo? Porque me dijo este término: me vacunaron. Me quisieron decir que el evangelio es no hagas, no digas. Si te quieres casar con mi hija, bautízate. Hemos llegado a ser tan religiosos, casi igual que los fariseos, que le agregaban a la ley. Entonces, esta es nuestra predicación: no bailes, no tomes, no te vistas, no veas. Y yo no digo que, no estoy, por favor no me vayan a malentender ni sacar del contexto. Estoy diciendo que cuando Dios pone una convicción, no hay que hacerla. Pero ¿qué debes de predicar, pues? Ahí está, versículo 35. Dice: te llevas solo esto del mensaje, llévate solo esto. El evangelio de Jesucristo. Son las buenas noticias de la salvación, de que Cristo murió en la cruz, murió por los pecados para llevarnos a Dios. Que no hay justo ni aun uno, que no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, que hay perdón abundante al peor de los pecadores y transgresores, como lo somos todos nosotros. Ahí se usa tu testimonio, como decía Pablo: yo fui el primero de los pecadores y la gracia se manifestó a mí para que ahora en ustedes también vean esta gran gracia. No prediques, no, que la iglesia gracia soberana, que vieras cómo voy cambiando, ahí la llevo. Les digo, no porque estoy juzgando a nadie, porque yo lo he hecho. No seas como me dijo una persona en el gimnasio: oye, es que yo no soy cristiano porque me dijo un pastor de que porque traigo tatuajes me voy a ir al infierno, me dijo. O sea, ¿por qué le dices eso a un converso? Es una preferencia del pastor. Yo sé que hay un versículo en Levíticos que no rayarás tu cuerpo, pero no es el punto. El punto es que bloqueamos a las personas contra el evangelio. Ahí me toca estarle compartiendo. Y te quiero preguntar esto: ¿por qué vas a un gimnasio, por ejemplo? No, que me quiero ver acá bien, bien grande. Hermanos, ya llega la edad donde tú te sorprenderías cuántas horas de ejercicio hago yo a la semana, y van a decir: ¿de verdad, pastor? Pues también la edad, hermanos. No es lo mismo que las haga ahí Gabriel Chico o Kevin, ellos rapidito. Pero ¿por qué voy a un gimnasio? ¿Por qué voy a un fútbol? ¿O por qué voy a una escuela? A mí me contó Luis y Fina que cuando llegaron a Costa Rica se metieron a clases de inglés. Yo no sé si habla inglés tu papá, bro, pero el punto no era ir a aprender inglés. Es que no nos vemos como misioneros en donde estamos. Y te quiero decir, yo tampoco a veces. ¿Por qué tienes que tener una teología del cuerpo, de la salud y todo eso? Pero más que eso, busca oportunidades. Decía Pablo que predicaba el evangelio completo. Romanos 15:18: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Predica a Cristo, iglesia. No prediques norma, ni consejo, ni lo que te funcionó. Predica a Cristo. Y eso no es tan fácil. Tú necesitas conocer el evangelio. Quería aquí, pero no la tengo y por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, leer la canción última que cantamos. Dice: el Dios eterno dejó su gloria para darme salvación. Eso es el evangelio. El evangelio no son consejos de cómo mejorar tu matrimonio, cómo mejorar tu estilo de vida. No, es: amigo, tú necesitas un Salvador. Y Cristo es ese Salvador. Es las buenas nuevas que nuestro Padre misericordioso nos enseñó. ¿Qué es el evangelismo entonces? El evangelismo es bien sencillo: predicar el evangelio.
Y el clímax del mensaje es la cruz, la redención en la cruz, la resurrección de Cristo. Y Pablo nos acaba de decir aquí que él está consciente que la mayor necesidad del ser humano es salvación, es evangelio, no es matrimonio, no es finanzas, no. Cristo. Cristo, solo Cristo. Hermanos, ¿los está desafiando este mensaje como me desafía a mí? Le dijeron una vez a D.L. Moody, este es un gran evangelista, uno miembro de su iglesia, le dijo: pastor, los últimos 5 años he estado en el monte de la transfiguración con el Señor. Eso es lo que le contestó D.L. Moody. ¿Cuántas almas has ganado en estos 5 años? Porque si tu evangelio no puede bajar de las glorias que pasas allá en la comunión, en el tercer cielo, en la teología, en la presencia de Dios, y no has hablado con alguien más, algo está deficiente. Porque ¿cuál debe de ser la motivación en el evangelismo? Y hay 2 motivaciones que dije en el primer servicio. La primera es amor por Dios y preocupación por su gloria. Nadie que no ama a Dios no lo puede servir. O sea, si tú vienes a servir aquí, a cantar, a dar clases a los niños, sin amor, eres como un címbalo que retiñe. Debes de amar a Dios, y el amor a Dios y a su gloria rota por el pecado te debe de impulsar a predicar. Y la segunda motivación es el amor al hombre perdido y la preocupación por su salvación. Y hermanos, ahí salimos ponchados, como dicen muchos, porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, me cae gordo mi compañero de trabajo, me cae muy mal el profesor, nunca le voy a hablar a cualquier persona menos a aquella persona. Necesitamos pedirle al Señor: dame amor por los perdidos, dame amor por tu causa y dame amor por los perdidos. Dice, y este es el cumplimiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas, si tú le pides al Señor, si tú quieres cumplir la ley, ama al Señor tu Dios y ama a los perdidos. Ama lo suficiente a tus hijos, a tus familiares, como para hablarles de Cristo, aunque te cueste, como a Esteban, o como a Felipe, dejó el ministerio por ir al camino desierto. Pero el evangelio también demanda una respuesta. Dice el versículo 36, yendo por el camino, ¿qué tanto le predicó también el evangelio? Que yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el único dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, le dio una explicación clara. Porque hablando con este señor en el entretiempo de las reuniones, que me dice que hasta fue bautizado. El bautismo, mis hermanos, que nosotros creemos, es un credo bautismo. Es el que ha creído en Jesús, entonces evidencia su fe públicamente bautizándose en aguas. Ellos literalmente bajaron a las aguas, y de ahí es que nuestra creencia es que no es por aspersión, es sumergir en aguas. ¿Pero de quiénes? De los que han creído. Porque mira la pregunta que le hace: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si usted cree con todo su corazón. O sea, no lo salvó el bautismo, sino la fe. Y nosotros debemos de anunciar un evangelio que demanda una respuesta. Aquí una pregunta teológica: ¿cuál es la responsabilidad del hombre en la salvación? Porque alguien puede decir, es toda de Dios, de acuerdo. Pero hay una parte: fe y arrepentimiento. Nosotros aquí no sacamos decisiones ni pedimos que levanten la mano, pero eso no quiere decir que mi anuncio, para que sea completo, no deba decir: cree en el Señor Jesucristo, que le dice con todo tu corazón. Está como citando Proverbios 3:5, cuando dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Le está diciendo, para que seas salvo, ya no debes de confiar en que eres un emisario de la reina, que eres un gran diplomático, que en tu religiosidad.
tírate atrás de la cruz, encima de Cristo. Y di, mi única justicia, como el canto que cantamos, solo en Él hay salvación. Cuando un hombre dice, ya no son mis obras, ya no son mis recursos, es Cristo, solo Cristo, entonces es que ha creído. El bautismo nomás es una evidencia externa de lo que pasó adentro. Por tanto, no nos hagamos tan acá de la soberanía de Dios que decimos, no, pues que Dios hay que ver si los salva o no. No, hay un sermón de Charles Spurgeon que se llamaba Úrgelos a entrar. O sea, llámalos con urgencia, con lágrimas. Somos embajadores de Dios, como si Cristo rogase por nosotros. ¿Quién es el Dios eterno que tenga que rogarle al hombre? Pues como si Dios rogase. Dile a tu hijo que no camina con Dios, que es inconverso, hijo, vuélvete al Señor. Ama suficiente a tu vecino, a tu compañero. Decirle, ven a Cristo. Y te quiero poner este ejemplo, a la inversa. ¿Quién fue ese hombre fiel que te habló a ti? Me gustaría saber cuántos de los que están aquí no crecieron en una iglesia, sino que alguien les habló del Evangelio. ¿Hay alguien aquí que les hablaron? Wow, son varios. La mayoría. Piensa en ese hombre fiel. Y los que crecimos en la iglesia, también nuestros padres fueron fieles. Porque fuimos rebeldes, porque no queríamos, porque nos pusieron en escuelas cristianas, porque nos traían a las iglesias, a los campamentos. Esos fueron los que crecimos en la iglesia. Pero tú, que levantaste la mano ahorita, que son muchos para los que están en la transmisión, qué bendición ese hombre fiel. Y te quiero decir algo, si está aquí ese que fue el que te trajo a los pies de Cristo, vive eternamente agradecido con Él. Porque Él se dejó usar por el Espíritu Santo como Felipe. Pero ahora Dios quiere que tú seas ese hombre fiel para otros. Y el Evangelio demanda una respuesta, y la respuesta es, si usted cree en el Señor Jesucristo. Así que yo no puedo terminar este mensaje sin urgirte. Si estás aquí sin fe en Cristo, mira, la religión no salva, tu inteligencia no te salva, tu dinero no te salva, gracias soberano no te salva, ningún pastor, hombre, sacerdote fue a la cruz por ti. Tus pecados te alejan y tus buenas obras te quedan cortas. Pero el Señor te dice, ven a Cristo hoy. No mañana, no como dicen algunos, antes de morir me arrepiento. No. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué impide que tú corras a los pies de Cristo? Iglesia, mi desafío para ustedes es que como iglesia seamos desafiados a crecer en el evangelismo, pero no programas, sino una cultura de evangelismo. ¿Quién se recuerda la visión de nuestra iglesia? Queremos ser una iglesia que entiende, vive y proclama el evangelio. Yo aquí apunté que para este 2022 que podamos crecer en la proclamación. Obviamente nos falta crecer en la vivencia, es toda la vida, en el entendimiento, pero que proclamemos, que invitemos. No me acuerdo de qué libro saqué esta cita, siempre le pongo aquí en pie de página, puede ser del de J.I. Packer, pero dice así, mira, si lo piensas sería imposible acomodar en el edificio de tu iglesia a todos los no creyentes con los que los miembros de tu iglesia tienen contacto semanalmente. Si cada uno de nosotros, con carga, no como cumplir, hay iglesias en donde al final del año, a ver, ¿cuántas almas ganó hermana Cristian? Ganó 40, wow, y le ponen un chequecito. Y Diana, 20, bueno, pues le ganó Cristian. No estamos aquí compitiendo ni ganando méritos, esas glorias las pondremos a los pies de la cruz. Es como una carga, porque Cristo se ha exaltado. ¿Por qué damos ofrendas? ¿Por qué tenemos reuniones? Porque Cristo se ha exaltado y se ha conocido. Desde el ilírico hasta los confines, dice de aquí a todos lados, y dice, les prediqué donde Cristo no había sido predicado. Porque hay personas que llegan a predicar, a evangelizar a las iglesias para traerse adeptos a ellos. Si alguien predica en las iglesias, hermano, eso suena a lobo. Porque allá afuera hay un mundo entero perdido donde dice Pablo, yo
Fui a predicar a donde Cristo no había sido predicado, ni había sido puesto el cimiento de nadie más. Así que mi desafío, mis hermanos, haciendo una evaluación de la iglesia el año anterior, me doy cuenta que una de las tentaciones que trajo la pandemia es acomodarnos o hasta enfriarnos en pensar la necesidad de las personas sin Cristo. Que la tentación fue enfocarnos más en nuestra propia tribulación o necesidades. Pero este pasaje me ha dado proyección y visión como pastor, en donde estoy pidiendo al Señor que nos permita comenzar a introducir o en algunos casos avivar una cultura en la iglesia de evangelismo, pensando, viviendo y proclamando en el evangelio. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.